Hay temas que duelen, tanto que muchos prefieren no hablar de ellos. Pero nosotros creemos que el silencio también necesita compañía. Aquí conversamos sobre la salud mental, el duelo, las emociones difíciles. Y todo eso que muchas veces se esconde bajo la alfombra. Nosotros somos Pablo y Shanik. Y esto es Shanik y Pablo Conversan, un espacio para hablar de lo que casi nadie habla. Bienvenidos a Shanik y Pablo Conversan, un espacio de psicología y salud mental donde hablamos de esos temas que a veces son tabú, de los que no siempre se hablan, pero que están más presentes de lo que imaginamos. Aquí no solo conversamos sobre la mente y las emociones, también buscamos humanizar a los psicólogos, mostrar que detrás de la profesión también hay personas con historias, dudas y aprendizajes. Nosotros somos Shanik y Pablo y en cada episodio abrimos un diálogo cercano para aprender, reflexionar y sentirnos un poco más acompañados. Gracias por estar aquí. Bueno, hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo vas? Muy bien, muy emocionada de estar una vez más aquí hablando de cosas de las que casi no se habla. Y el tema de hoy es muy interesante, Y además muy importante, pienso que es un tema verdaderamente necesario y valioso. completamente. Bueno, como seguro ya lo vieron en el título del programa, hoy vamos a estar hablando de la salud mental de los cuidadores de personas con problemas de salud mental. Entonces, para empezar, cuestionémonos quién cuida al que cuida, porque pues realmente es algo muy ignorado, ¿no? La sociedad no le ha dado la importancia que merece. Las personas ven a los cuidadores como personas fuertes que no tienen derecho a quejarse y que si se quejan los satanizan demasiado. Entonces, siento que este programa este capítulo es un buen momento para romper la idea de que cuidar a alguien con un problema de salud mental es un acto heroico, porque no lo es. Y es algo humano, algo imperfecto y sobre todo algo emocionalmente muy costoso. O sea, eso es muy costoso para los cuidadores. Entonces, mira, todos hablan de la importancia de cuidar a quien está enfermo, pero ¿qué pasa con quien sostiene todo esto? ¿Por qué no nos cuentas un poco al respecto? Bueno, a ver, primero siento que es importante plantear quién es esa persona, porque de repente podemos considerar que cuando hablamos de cuidadores, son personas profesionales, somos nosotros, o en un momento es una enfermera, o es incluso una institución como tal. Y los cuidadores, pues no son solo personas que por su profesión se dedican al cuidado del otro, sino que también son, y aquí aterrizando un poco, son esa red de apoyo con quien cuenta la persona. Entonces, en el adulto mayor, por ejemplo, ese cuidador es perfectamente sus nietos, sus hijos, personas que lo quieren mucho y que están al tanto de sus necesidades físicas, y por supuesto psicológicas. Pero cuando ya estamos hablando explícitamente sobre los cuidadores de personas con algún tipo de problemática en salud mental, pues realmente estamos hablando de un abanico de personas enorme que pueden ser desde hijos menores de edad, que pueden ser esposos, esposas, que pueden ser novios o novias, que pueden ser padres o incluso, muy hoy en día, amigos. Entonces, en este sentido, las personas que tienen un problema de salud mental, una situación, problema alrededor de la salud mental, pues tienen un círculo de apoyo. Ojalá, ojalá. Y ese Ojalá. círculo de apoyo se convierte entonces en los cuidadores de esa persona, además de la plataforma de personal profesional que está cuidándolos. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando hablamos de ese personal profesional que entra a cuidar a esas personas que tienen, por ejemplo, una depresión, que tienen un trastorno, que tienen una ansiedad, que tienen cualquier tema diagnosticado, cualquiera que sea, pues tienen a su cuidado pues unos profesionales que reciben un pago, que se dedican a esto, que finalmente entran a desconectarse de estas actividades pues, cuando termina la jornada, cuando termina el horario de trabajo. Pero hay unas personas que están ahí que no se desconectan de ese cuidado, que Ujú. son justamente con quienes viven, que son los amigos, que son estas personas que los aman, que los quieren, que los cuidan. Esos son los cuidadores de los que casi no hablamos. ¿Quién sostiene todo esto? Bueno, pues la verdad es que hasta hace muy poco tiempo nadie lo sostenía. Simplemente era una cosa que se hacía con amor, se hacía con resignación, se hacía con tolerancia y ocurría, y ocurría. Hoy en día es necesario y afortunadamente se empieza poco a poco, todavía falta mucho, a conversar pues sobre este tema. Sí, completamente. ¿Por qué no nos hablas un poco de la carga emocional y las expectativas sociales que sí, que se tienen sobre los cuidadores de personas con problemas de salud mental? Claro, cuando pensamos en ellos, de alguna manera es un poco como la carga social que se tiene sobre las mamás. Por plantear un ejemplo, digamos que pueda ser muy cotidiano para muchas mujeres, pero que todos nos podemos de alguna u otra forma imaginar un poco. Y es que cuando una madre se hace madre, la sociedad espera que ella pues tenga la paciencia, que tenga el tiempo, que además pueda trabajar, que además pueda funcionar, que pueda cuidar, que sepa muy bien cómo educar, que no se vaya a equivocar, etcétera, etcétera. Bueno, ahora traslademos todo eso a los cuidadores de personas con problemas o con problemáticas de salud mental. ¿Qué Okey, ocurre acá? La sociedad espera que como tú tienes ese rol inicial, llámese pareja, llámese madre, llámese hijo, llámese amigo, como tienes ese rol inicial que nace en el amor, la sociedad implícitamente te pone una carga de, pero es que tú tienes que cuidar a esa persona, pero es que además lo tienes que hacer bien, pero es que además lo tienes que hacer todo el tiempo, pero es que además no te puedes quejar, pero es que además, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se convierte en una cosa como que debe ser, como que no puede este ser lamentarse, quejarse, cansarse, agotarse o sentir finalmente como una situación de incertidumbre. Y es, pues, muchas veces una cuestión altísimamente compleja, por un lado. Y por el otro, porque es que en paralelo estas personas que son cuidadores, llamémoslos entonces en este caso para ir conceptualizando, cuidadores familiares, que ahí caben por supuesto familiares y amigos, versus o frente a los cuidadores profesionales, que podemos ser tú y yo, que podemos ser pues en general personal de la salud mental, estos cuidadores familiares, además de ese cuidado, pues deben continuar con una serie de responsabilidades de sus vidas. Ese cuidador pareja debe continuar trabajando, esa cuidadora madre debe seguir pendiente de sus, pues madre, padre debe seguir pendiente de sus responsabilidades, ese cuidador hijo debe seguir intentando construir pues, su propia vida y por supuesto que esos amigos tienen sus propios contextos sociales, familiares, laborales, donde pues son demandados. Entonces, eso se vuelve algo muy delicado y muy complejo, primero porque al no hablarse mucho de ello, pues también como que no solamente se invisibiliza, sino que se reducen las posibilidades de cómo afrontarlo bien, cómo hacerlo mejor
para esa persona que cuidas, pero también para ti que estás cuidando. O sea, con esto que dices me haces pensar que llega a un punto en el que, perdón, se, Tranqui. se invisibiliza todo, o sea, se invisibiliza los otros roles que llega a tener la persona, ¿no? Sí, es como si se convirtiera en ese el que siempre puede, ¿sabes? Y no es así, todos nos cansamos, todos nos sentimos agotados. Claro, porque ven a la persona que está cumpliendo con sus cosas y aparte está cuidando a esa Ujú. persona con una problemática. Entonces es algo muy delicado. ¿Consideras que Y es... perdóname, y además se plantea muchas veces algo y es, pero es que tú eres el que está bien, porque ese que tiene el asunto de salud mental, problemática, diagnóstico, situación, esa persona es la que se entiende que está mal, ¿sí? Y lo pongo muy, de verdad, muy entre comillas, porque pues, eso que también lo hablaremos en cualquier otro episodio y que seguramente lo hemos conversado ya en otros espacios, pues por supuesto que es muy difícil vivir con una depresión, con una ansiedad, bueno, con N cantidad de cosas. Menciono estas dos pues porque son muy fáciles, digamos, de relacionar, pero en general con cualquier tema relacionado pues con la salud mental. Pero claro, entonces ahí se vuelve muy complejo porque, claro, tú como cuidador familiar, tú estás bien, tú tienes que estar bien, tú no tienes la depresión, tú no te puedes quejar versus esa persona. Entonces, ¿cómo te vas a desmoronar? No, no puedes. ¿Consideras que entonces cuidar se vuelve una identidad? Sí, sí, claro, porque ya no se es uno, sino que es el cuidador de. Y, y entonces deja como de ser ese padre, familiar, amigo, pareja, y pasa a ser esa persona que está pues como obligada al cuidado, que además obligada a hacerlo bien, obligada a hacerlo sin cansancio, obligada a hacerlo de forma constante, teniendo que anteponer incluso muchas cuestiones propias. Posicionémonos un poco acá. Yo soy tu amigo y necesito contarte mis problemas de mi día a día, mis Ujú. reflexiones, mis asuntos que me dan risa, pero tú tienes un problema de salud mental. Entonces, yo aterrizo contigo, quiero contarte mis cosas, pero no me escuchas. Estamos siempre en función de tu problema. Cambiemos el ejemplo. Yo soy tu pareja y todo el tiempo la demanda es por mí, por mi situación de salud mental, por mi problema. Y tú como pareja no recibes nada en esa situación. Luego, ahora, lo mismo pasará si soy tu hija, tu hijo. Soy tu hijo y pues tú quieres poder como madre ver mis triunfos, quieres poder lograr sacar tu vida adelante, por supuesto también, pero todo el tiempo es en función de este pequeño, de este hijo, pues que necesita unas cuestiones. Y todo el tiempo esa carga se pone de una manera manifiesta donde no hay cabida a esa identidad y donde yo también quiero poder tener pues relaciones que vayan en doble vía, no unidireccionales. Eso, por supuesto, también genera una carga muy importante. Ok, ya que estás mencionando la carga, háblanos un poco del impacto emocional y psicológico que hay en las personas. ¿Hay algún tipo de duelo? O cuéntanos un poco de esa parte de lo que pasa en la cabeza del cuidador. Claro que sí. Cuando estamos trabajando como profesionales, ahora sí como cuidadores profesionales, nosotros pues conocemos a muchos cuidadores familiares que vienen con sus problemáticas, que vienen como con muchos dolores. Voy a plantear algo antes y es que imaginémonos nuevamente, o sea, posicionémonos en esto. Es una persona como tú o como yo que nos está escuchando en este momento. Es una persona que tiene
muchas situaciones en el trabajo, que está cansado, que llega al viernes con sueño, porque tocó madrugar toda la semana, que tiene cuentas pendientes por pagar, que la vida no da descanso, que hay que preocuparse por mil cosas, que tiene que ir a mercar, que, o sea, que tiene una vida. ¿Listo? Ujú, Una vida, como tú y yo bien lo sabemos, como a ti y a mí nos pasa y como a todos nuestros pacientes y a todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento, sabemos vivir una vida es un desafío. Es un desafío lleno de satisfacciones, pero es un desafío. Es duro. Hay momentos de vivir la vida que son duros, cuando la plata no alcanza, cuando... Listo. Ahora, sí. vamos a agregarle a eso, el tener que preparar, desde esos ejemplos cotidianos que me pides, tener que preparar unos medicamentos, revisar que sí se los estén tomando, estar pendiente de ir a comprar, llevar a la persona a la cita, estar pendiente de que sí vaya a las citas, a lo mejor revisar que las tareas que le pusieron en esas citas, bien sea prácticas, bien sea simbólicas, sí se estén realizando. Servir de anclaje y para gestionar estas crisis, estar ahí, posponer temas personales de la vida, que bien pueden ser viajes, que bien pueden ser reuniones sociales, cuando hay momentos difíciles, estar en una tensión constante con esa persona, claro, porque eh, si por ejemplo es pareja, pues pueden surgir muchas otras problemáticas alrededor, discusiones por cosas que, claro, que son importantes, pero que de repente en esa relación de pareja, el que es cuidador se queda como, pero ¿por qué estamos discutiendo de esto? O sea, ¿qué está pasando? Em, Situaciones que nos van llevando a que, además de que hay que cuidar la relación que se tiene con esa persona, pareja, hijo, padre, eh, hay que tenerle mucha paciencia, ¿sí? Porque van a haber momentos donde por esa condición de salud mental pueden estarte ofendiendo, pueden estarte gritando, pueden estarte violentando incluso físicamente, pueden estar pasando muchas cosas relacionadas que se vuelven muy complejas dentro del ejercicio de ser ese cuidador. Entonces empiezan a ocurrir pues una serie de fenómenos que hemos nominado como el duelo anticipado, el duelo ambiguo, y es por un lado ese duelo anticipado relacionado muy hacia asuntos de que empieza como a generar ansiedad la vida misma frente a ese cuidado. Esto no va a Ujú, cambiar, esto no va a mejorar, pero pues tengo que seguir ahí. Y luego el ambiguo, que va más en función de, ¿será que sí estoy haciendo bien? ¿Será que no? Pero me duele altamente esto que está pasando, me carga, me llena, pero tengo que seguir siendo fuerte, entonces no me puedo entregar a este dolor, sino que tengo que mantenerme de manera constante. Y regresa otra vez a ese duelo anticipado, donde no, es que definitivamente así va a ser mi vida el resto del tiempo, así va a ser este resto de mi vida en esta relación, sea el vínculo que sea. Y el dolor, como de tener a alguien tan distinto, a una persona que a lo mejor tú no la conociste de esa manera o no ha sido siempre así y algo detonó y explotó muy fuerte que hizo que esa persona pues manifestara o empezara a hacer de esta forma. Eso es algo muy complejo. De ahí nace entonces también un tema de aislamiento, de culpa, de estoy haciendo bien las cosas. Muchas veces, y es una realidad, muchas veces de que cuando hablamos de la red de apoyo, pues no hay tal, sino que hay una persona y en esa una persona recae todo y se vuelve un infierno, se vuelve muy complejo.
para esa persona. Y la pérdida de identidad, pues de la que ya habíamos conversado antes. Sí, claro, y cuando hablas de red de apoyo, creo que, bueno, por lo que entendí, te referías como al de la persona con este problema de salud mental, pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el cuidador de esa persona no tiene una red de apoyo? O sea, No, ¿qué se está esperando de él? ¿Qué pasa ahí? no, y mira que acá hay una cuestión que a lo largo de los años he comprendido, y es que, a ver, las redes de apoyo, y perdónenme si lo pongo en términos muy tiernitos, pero las redes de apoyo son como una plantica, ¿no? Que uno le tiene que ir a regar, le tiene que dar amorcito, le tiene que, pues porque es tu red de apoyo, no puedes simplemente esperar que la red de apoyo te apoye siempre, hay que apoyar también a la red de apoyo. Mm, Entonces, una persona que es cuidadora, y volvamos otra vez al ejemplo, yo sé que las mamás, y no estoy mencionando acá papás por situaciones pues muy obvias, ¿no? Sabemos que la entrega de una mamá, hablando en términos generales, en esos primeros años es de tiempo completo, es una cosa muy bella, pero también de un alto sacrificio y de una alta carga de demanda social, pues muy injusta además. Pero volvamos a ese ejemplo. ¿Qué suele pasar con esas mamás de hijos muy jóvenes, de niños, de bebés muy jóvenes? No tienen tiempo, dejan de poder estar con sus amigas de manera constante, con sus amigos, tienen esta carga pues de que además hay que trabajar o la mayoría pues tendrán esta carga, existe todo un asunto. Lo relaciono con esto de verdad porque me parece que en un momento determinado se parecen mucho estas cosas. solo en cuanto Cuando, a la carga social. sí, claro, cuando tú te entregas a alguien tanto y cuando toda la sociedad te pone encima de que debes entregarte tanto a alguien, hombre, esto que muchos papás, muchas mamás pueden entender porque o lo han visto o porque lo viven o lo han vivido, pues piénsenlo en la lógica de ser el cuidador de una persona con un problema de salud mental. Piénsenlo en esa misma lógica. Es una persona que duda de si puede aceptar esa invitación a salir a comer con los amigos, con las amigas, duda de si puede sacar esas vacaciones e irse unos días a otro lugar por fuera con otras personas, duda todo, constantemente. ¿Y de qué estamos acá hablando? ¿De qué está dudando? De compartir, de alimentar su plantica de red de apoyo. Entonces, claro, es una persona que se va aislando, que se va quedando sola, que le cuesta, que cuando necesita alzar la mano a la red de apoyo, pues puede pasar que ya no haya tal red de apoyo. O esté tan mal alimentada esa red de apoyo, pues que la misma no salga corriendo a poder apoyar o entienda qué está pasando. Entonces es una persona que se queda, por supuesto, muy aislada. Perdón que te interrumpa. O sea, es que me pongo a pensar en tus ejemplos, ¿no? Y digo, bueno, por lo menos uno decidió ser mamá, uno decidió tener un hijo, pero en cuanto a los cuidadores de salud mental, uno no decide ser cuidador. A lo mejor se presentó este problema y entonces como tú eres la persona que estaba ahí, la persona cercana, todo recayó en ti, o sea, todo fue como muy de la nada. Entonces, es un impacto muy fuerte porque todo cambia sin previo aviso, a algo que tú no estabas esperando. Claro, y me gusta mucho esa reflexión que haces porque, porque, claro, he estado generando acá como un poco el símil, pero en realidad esa sí es la diferencia, pues, Más importante. más importante, sin mencionar o entrar en el debate, pues, de que hay muchos padres, Sí, madres que no sí, lo eligen, claro. pero digamos, pues, que en un mundo de toma de decisión responsable, sí, así es. Y acá no hay nunca una toma de decisión, es algo que pasó y te tocó. Y es muy fuerte, ¿no? Porque entonces las personas empiezan a depositar toda esta carga sobre ti, toda esta esperanza de que hagas bien las cosas cuando a lo mejor pues, ni siquiera sabes cómo reaccionar. O sea, a lo mejor todavía estás en shock, todavía estás
en pleno duelo de que tu vida está cambiando abruptamente. Sí, sí, y que tienes que reaccionar muy rápido, o sea, se esperan reacciones correctas, pero rápidas además, lo cual no es necesariamente un buen complemento. Em, porque hay que actuar, porque existen, y pongámoslo pues acá sobre la mesa, porque existen miedos reales y latentes que van relacionados con que esa persona se haga algún tipo de daño, pues desde un daño permanente que atente contra la vida hasta un daño pues cotidiano como que deje de comer. Entonces, es algo muy difícil donde las personas que pasan pues por esto, por supuesto hay mucho amor, hay mucha entrega, pero que también hay mucho agotamiento. Completamente. El- la salud mental del cuidador pasa a segundo plano. ¿Por qué pasa a segundo plano? Mira, yo he estado estudiando mucho este tema bueno, por diversos espacios académicos en los que lo hemos estado también conversando y también buscando un poco que esto cambie. Y pues incluso me parece pertinente mencionarlo acá. Ahorita mismo me encuentro trabajando con un grupo de personas increíbles que trabajan justamente para acompañar a los cuidadores, para darles un respiro. Es una fundación que queda aquí en Envigado, en Antioquia, donde yo vivo, y ellos le apuestan fuertemente a que existan unos cuidadores profesionales que acompañen a los cuidadores familiares. Y eso me ha permitido entender desde muchos estudios que se vienen realizando por parte de estas fundaciones, que esto que tú planteas, pues nace justamente de una evolución que fue positiva, pero no completa. Tuvimos una evolución positiva donde empezamos a visibilizar las enfermedades mentales, el ser adulto mayor, el tener una condición que requiera pues una serie de cuidados especiales. Eso se empezó a visibilizar, muy importante. Pero nos quedó faltando la otra partecita de la tarea, que era vamos también a visibilizar a esas personas que han cuidado constantemente a estas personas. Yo pienso, por ejemplo, de remontar un poco la vista hacia atrás en las mamás de niños con TDAH, que en los 90 pues fueron muchas. Ya habíamos conversado un poco sobre las neurodivergencias y en este caso sobre el trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad, que es algo que además impacta pues fuertemente la vida social y académica de los niños. Para las mamás que acompañan a estos niños, y aquí por ejemplo estamos ya hablando de cuidadores que acompañan algo relacionado con la salud mental, una problemática, un diagnóstico, una neurodivergencia, pues, pues de ellas no se habló en los 90, no se conversó en esos estudios. Se hablaba siempre de los niños, se hablaba siempre de cómo hay que cuidarlos, de cómo hay que acompañarlos, de cómo hacer pedagogía. Luego con la depresión, la misma historia, con la ansiedad, la misma historia, con el autismo, lo mismo. Siempre acompañando a la persona con el diagnóstico. Y acá no se trata de poner un versus, no, maravilloso y súper importante que sigamos estudiando de cómo acompañar correctamente a la persona, pero se vuelve muy relevante desde trabajos como los que realizan estas fundaciones, desde ejercicios como los que empiezan a ocurrir desde el universitario o incluso pues acá, no lo diré con falsa modestia, que programas como el nuestro empiecen a poner este tema sobre la mesa es muy importante, es muy relevante. ¿Qué pasa en la sociedad? Pues que la sociedad muchas veces y desafortunadamente y en el mundo en general, siempre terminamos priorizando lo urgente versus lo importante.
y ambas cosas son necesarias. Claro, es urgente acompañar a la persona que tiene el tema en salud mental, el asunto en salud mental, sí es urgente, pero es importante también cuidar al cuidador, es muy importante. ¿Qué es lo que puede hacer el cuidador como para poder expresar que tiene este agotamiento a lo mejor? ¿O cómo puede empezar a visibilizar que ¿Que no está sé cómo pasando algo? sí, eso. Sí, mira, yo te voy a decir algo. Yo pienso una cosa y no es dentro de lo conceptual la más precisa. O sea, yo sé que esto lo puede discutir cualquiera, pero todos somos cuidadores. Todos somos cuidadores. Yo creo en eso. Creo en eso porque un día yo estoy triste por cualquier cosa, incluso por algo que pueda parecer insignificante. ¿Y qué pasa? Tú me cuidas, tú eres parte de mi red de apoyo. Mis amigos entran a cuidarme. Las personas que son importantes en mi vida me cuidan. Yo entro a cuidar a esas personas también. Yo te he cuidado, tú me has cuidado y hemos cuidado a otros amigos y otras personas. Todos somos cuidadores. Ahora, nos volvemos ya dentro de este rol de cuidador de manera un poco más permanente cuando existe una situación como esta de las que hablamos, como esta de las que ocurren. Pero si nosotros desde la cotidianidad empezamos a normalizar y a generar un poquito esas conversaciones en doble vía de vámonos cuidando, pero también cuídame cuando yo te cuido. Y pretendamos un poco también como construir esos canales, vamos a lograr, primero que todo, pues darle una validación a lo que sentimos. Esto no es nada distinto que hablar de pedagogía socioemocional, de poder conversar con otros sobre nuestras emociones, de reconocer que en momentos determinados podemos tener un sufrimiento y que es propio y no culparnos por sufrir, no culparnos por sentirnos mal. Es que pasa. Puede también llegar a ser una sensación de perder la vida propia mientras se cuida del otro. O sea, son muchas cosas, pero que no van a lograr tener un efecto importante y sano si no se expresa, si no se busca del cuidado también del otro. Entonces, yo creo que ahí es como el primer paso, uno inicial de autorreconocimiento de lo que siento y otro de nosotros en general como sociedad cualquiera, de tener una apertura a la escucha y de no minimizar el dolor del otro. Es muy complejo, ¿no? O sea, me pongo a pensar y digo, ¿cuántas veces se tiene que quebrar este cuidador para que la gente lo note? O sea, porque es hasta ese momento cuando las personas dicen, ay, como que sí está pasando algo ahí, hay que poner igual atención acá. Es muy complejo. Cuando uno se vuelve cuidador, viene una serie de pensamientos a la cabeza. Y es un tema del que casi no se habla. M- ¿Nos podrías contar un poco de estos sentimientos que crecen dentro de los cuidadores? Sí, hay mucho amor, primero que todo hay mucho amor, hay mucha paciencia, hay mucha tolerancia, pero la otra cara de la moneda de eso es que puede empezar a despertar la constante invisibilización del ser propio, del uno mismo, puede empezar a despertar rechazo sobre eso que se cuida, enojo, asco. Y son, lo sé, palabras muy fuertes, son palabras muy duras. Y a muchos cuidadores, seguramente escucharlas incluso les puede generar como una contradicción. Pero es que pasa.
O sea, pasa. Ocurre que cuando este cuidado se vuelve constante, latente y tan demandante, empiezan a ocurrir momentos de mucho agotamiento, donde estas emociones emerjan. Hay momentos en los que el amor no alcanza, en que esa tolerancia no basta, en que las noticias no son buenas y se está esperando como que haya una mejoría y no llega y se vuelve muy complejo. Hay días donde se puede llegar a desear que todo termine. Es algo fuerte. Y por supuesto, llega la culpa, donde se considera que conversar sobre esos pensamientos te puede convertir en una persona inhumana, que te hace una persona nefasta, terrible, y no es así, por supuesto que no, pero se siente que estaría mal. Finalmente, nosotros cuando somos cuidadores, necesitamos poder hablar también de estas emociones fuertes. Si nos matan a un ser querido, está muy normalizado que podamos tener rabia, que podamos sentir ira, que queramos venganza, al menos en una etapa pues inicial. Pero, pero cuando somos cuidadores, como que está pésimamente visto y no existen entonces vínculos seguros y de confianza donde puedas llegar a hablar de estas cosas con tranquilidad. Se vuelve muy difícil. ¿Crees que la sociedad convirtió el acto de cuidar en una obligación de aguantarlo todo? Porque obviamente cuando uno está cuidando a alguien con un problema de salud mental, igual recibe malos tratos de parte de esa persona. Entonces, ¿crees que la sociedad espera que uno como cuidador tenga que aguantar todo eso sin quejarse? Sin... Yo no sé si aquí el concepto sea la sociedad, sea uno mismo, sea el propio círculo, pero definitivamente hay una carga autoimpuesta por esa persona que tenemos que promover que, o sea, que se pueda llevar pero con amor, que se pueda llevar pero con autocuidado. Y por supuesto que sí, claro que hay una visual de la sociedad todavía muy marcada que genera unas presiones muy elevadas. Hace un tiempo recuerdo un caso que tuve la oportunidad de llevar donde, pues donde una chica pedía el apoyo a sus suegros en el cuidado de su esposo. Y pues literal le decía, no, pues pero es que nosotros estamos cuidando, nosotros vamos de visita cada tanto. Es una cosa como incluso que llega a ese nivel, ¿sabes? De que el cuidador se puede llegar a sentir muy solo, se puede llegar a sentir muy invisibilizado. Es muy complejo. Ok. ¿Por qué no nos hablas un poco de estrategias de autocuidado para ese cuidador? O sea, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, esto primero puede ser muy evidente para muchos cuidadores porque además lo sé y lo reconozco como un acto hermoso de amor, que es de las primeras cosas que suelen hacer los cuidadores que acompañan a alguien que tiene un tema relacionado con la salud mental que demanda ese cuidado, y es la psicoeducación. Igual mencionémoslo porque puede que se nos pueda pasar o puede que ya creamos haberlo entendido y en realidad nos falta estudiarlo más. Y es conocer la enfermedad mental de la persona nos ayuda a reducir la culpa. No es solamente que se estudie para poder apoyar y acompañar mejor en ese cuidado, sino que nos ayuda también a entender que hay muchas cosas que están pasando que no son nuestra culpa,
que no tenemos que cargar con ellas, que necesitamos ayuda. Entonces se vuelve un asunto muy relevante el poder tener una psicoeducación sobre esa situación de salud mental que está afectando a esa persona que estamos cuidando. Por otro lado, no temamos en activar la red de apoyo. Sí, sabemos perfectamente que cuando hacemos una activación de red de apoyo, van a emerger personas y van a perderse otras. Pero aquí es el momento de pedir ayuda, de lograr compartir responsabilidades, de permitirnos un poco como sopesar las cargas entre esa red de apoyo, pero también en poder alzar la mano a las instituciones, al centro de salud, donde la persona que tiene el asunto de salud mental está inscrita, en revisar dónde existen específicamente y socialmente espacios para que esta persona que tiene un tema de salud mental sea acompañada, pero también para que vayamos entre todos construyendo redes de cuidadores de las personas que acompañamos en un momento estas situaciones de salud mental. Entonces, esto es importante. La red de apoyo inicial, la familiar, la social, y luego vayamos ampliándola, porque la sociedad pues también cuenta con algunas herramientas. No temer en buscar ayuda profesional, no es porque la otra persona sea la que está diagnosticada, la otra persona es la que está medicada, la otra persona es la que la está pasando mal. Nosotros también podemos estarla pasando mal. Entonces, busquemos ayuda para nosotros, busquemos espacios personales y solitarios también para poder un poco como liberarnos de esa carga, para descansar. Busquemos los vínculos fuera de ese rol del cuidador, porque no podemos estar todo el tiempo en función del tema que estamos cuidando. El microautocuidado es súper importante. Llevemos un diario, respiremos, démonos descansos. Gente, recordemos esto, es muy importante disfrutar la vida. Es fundamental para tener una vida en equilibrio. Entonces, tengamos claro qué nos divierte, qué son nuestros hobbies, qué nos desconecta y nos conecta con otra cosa. Eso es fundamental. También un reencuentro con la identidad personal. Obviamente cuando cuidamos a alguien, nuestra vida cambia de manera muy importante y a veces muy abrupta, pero, pero cuando hayamos como logrado asimilar ese cambio en algunos aspectos de nuestra vida, pues volvamos a cosas que somos. A que yo normalmente sacaba mucho tiempo para ir a cine. Bueno, pues hay que ir volviendo al cine, hay que ir encontrando esos espacios. Que a mí me gustaba mucho, no sé, tocar guitarra. Bueno, hay que reencontrar esos espacios, hay que reencontrarnos a nosotros mismos. No podemos, no podemos sumergirnos solamente en cambiar todo lo que somos para ponerlo al servicio del cuidado del otro. Finalmente, yo plantearía que hay que reaprender a tener una vida fuera del dolor del otro. Esto es casi que abstracto, pero cuando nosotros somos cuidadores, nos entregamos tanto al dolor que está viviendo la otra persona, que podemos ya no solo minimizar, sino inclusive hacer casi que desaparecer nuestros propios dolores. Como que ya ni somos conscientes de que los tenemos, de que teníamos angustias existenciales válidas, que teníamos esperanzas sobre cosas que no están pasando, pues, que como cualquiera le gustaría tener, no sé, una vida más positiva, con más dinero, con más viajes, con más experiencias, lo que sea, y no se puede. Entonces, o sea, todo eso sigue estando acá. Y esas inquietudes existenciales son justamente los motores
y los puentes que nos ayudan a, pues, a seguir dándole la lucha a la vida, a seguir manifestando la esperanza, a seguir viviendo y sonriendo para construir un día mejor al siguiente. Cuando invisibilizamos todo eso, cuando lo desaparecemos y nos entregamos solo a lo del otro, perdemos la identidad, dejamos de ser quienes somos. Hay que reencontrarse con esa identidad. Quiero hacerte una pregunta compleja. ¿Está mal renunciar a ser el cuidador de una persona cuando esta situación ya quebró la salud mental del cuidador? Porque muchas veces, al ser tan invisibilizada la salud mental de estas personas, terminan con depresión, ansiedad, estrés. O sea, cuando ya están en ese punto de que cuidar a la otra persona con un problema de salud mental, a ellos les generó un problema de salud mental. ¿Está mal renunciar a ser el cuidador de esa persona? Mira, no solo no está mal, sino que es lo más responsable, porque, porque si nosotros estamos rotos, ¿cómo vamos a poder acompañar bien a una persona que lo está? No hay forma. O sea, no hay forma. Y planteas renunciar. A veces no es renunciar, a veces es tomarse un buen Alejarse. descanso, a veces es alejarse, a veces es ir a sanar lo que hay que sanar para poder volver con energías renovadas. Pero también a veces también es renunciar, a veces es dar un paso al costado. Toca, es que es nuestra vida. Sí, seguramente las personas los van a juzgar, los van a criticar y hasta satanizar, pero si a ustedes como cuidadores ya les afectó de tal forma su salud mental, necesitan tomarse un respiro, aunque la gente los juzgue, aunque los critique, aunque les digan que son la peor persona del mundo. No es así. Uno se tiene que priorizar. Porque Así como es. dice Pablo, o sea, si uno no está bien, no, o sea, no eres apoyo para alguien más, porque ni siquiera estás siendo apoyo para ti mismo. Sí, puedes terminar haciendo un daño más grande para el otro y por supuesto que al hacerlo, para ti mismo, por sentirte culpable por estar haciendo ese daño en el otro. Entonces, sí, sí, por supuesto. Quiero invitarlos a todos, que si conocen a alguien que es un cuidador de otra persona o alguien con un problema de salud mental, apóyenlos, sean empáticos y si los buscan para desahogarse, no juzguen, porque en serio es un trabajo muy complejo y desgastante en el que se han depositado demasiadas expectativas. Entonces, el que un cuidador tome el valor de acercarse a alguien más para hablar de sus sentimientos es un gran paso. Por favor, no hagan sentir que lo que esa persona tiene en su cabeza está mal o es incorrecto, porque no es así. O sea, todos somos humanos, somos frágiles, llegan momentos en los que ya las situaciones nos sobrepasan y es normal. Así es. Y es importante, de verdad es importante que podamos construir sociedades capaces de cuidar, pero también de cuidarnos. Bueno, yo creo que Yo creo que han sido suficientes reflexiones sobre esto y nos queda pues la tarea, la que tú nos planteas para que seamos cuidadores más empáticos. Ahora, mm, qué será de lo que vamos a hablar en nuestro siguiente episodio? Mm, no me tientes a hablar de eso porque es que ya quiero hablar del tema Nos del duelo soltamos, ¿no? anticipado. Sí, ya es que No hay que anticiparnos, pero hablaremos de duelo anticipado.
Correcto. Este es un tema importante. Yo sí quiero dejar un titular acá cortico. Es un tema importante. Hoy mencionamos un poco lo que refiere el duelo anticipado, pero vamos a profundizar más porque desde luego que cuando estamos viviendo un duelo anticipado, es como que nos vamos preparando. Y les voy a dar el ejemplo así, súper cotidiano, súper cotidiano. Estamos súper mal, pero súper mal con nuestra pareja. Y ya venimos como procesando ese dolor, ya lo venimos como sintiendo, como que viene, como que viene, como que viene. Casi que cuando termina la relación, se siente más una liberación que un dolor. ¿Por qué? Porque hemos ya vivido mucho ese dolor durante la relación de pareja. Para que se hagan una idea de qué vamos a conversar, no hablo más, porque sé que me Sí, sí. regañas. No, y es que aparte, igual ya aquí nos soltamos y se fue un Sí, no, programa de 2 horas. sí, ya nos quedaría una cosa larguísima, pero de verdad, un tema súper importante al que estoy muy seguro que todos ustedes, todos lo hemos vivido en algún momento, en mayor o en menor medida, pero todos hemos vivido duelo anticipado. Muy bien. Bueno, ya, como ya va a ser costumbre, les volvemos a pedir, por favor, que compartan el episodio, suscríbanse, denle a la campanita para que les avise cuando subamos un nuevo video. En serio, sus comentarios, sus likes, que lo compartan, nos va a ayudar a crecer. Y es que son temas que realmente merece la pena compartir para que la gente vaya teniendo la apertura de normalizar estas conversaciones, porque son cosas de las que casi nadie habla. Entonces, por favor, su like, suscribirse, compartir. Y bueno, ya para cerrar, les dejo una frase. A veces cuidar también rompe, y está bien admitirlo, porque solo cuando lo decimos en voz alta empezamos a sanar. Esto fue Shanik y Pablo Conversan. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Esperamos que te haya dejado algo para reflexionar y sentirte acompañado en el camino. Recuerda que tu salud mental importa y que hablar de lo que duele sana. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Recuerda, no estás solo, no estás rota, no estás mal por sentir. Si este episodio te tocó el alma o te hizo pensar diferente, compártelo. Nunca sabes a quién puedes estar acompañando en silencio. Esto fue Shanik y Pablo Conversan. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos hablando de lo que casi nadie habla.